estoy. Ya está grabando. Ya está grabando. ¿Quiere que empiece? Voy a decirte enseguida. Están viendo en la pantalla la bienvenida. ¿Ven en la pantalla? Sí. Bienvenidos a la reunión de la tertulia ética civil amigos de Carlos Upegui. ¿Están Sí, viendo, se ve perfecto. ¿están Sí, viendo la señor. fotografía de Carlos Upegui? Sí, señor. Bueno. Muy buenas tardes a todos los presentes. Muchísimas gracias por participar en este conversatorio con el doctor Josep María Canyelles, quien desde hace muchísimos años es suscriptor de mi correo electrónico, Correo de la Ética, que ya llevamos alrededor de unos 26 años con ella. El tema que vamos a tratar es el tema responsabilidad social integral de las empresas en el nuevo orden mundial hacia el cual se encamina la humanidad. Nuevo orden mundial que todavía está sumamente indefinido. Nuestro ilustre invitado de hoy es experto en responsabilidad social de las empresas y organizaciones. Experto en responsabilidad social que ejerce de consultor, de empresa y promotor de iniciativas. Promotor de Synsan Responsibility Global, socio Vector 5, Excelencia y Sostenibilidad, y promotor de colaboración iniciativa para los territorios socialmente responsables. Coordinador de Respon.cat, iniciativa empresarial para el desarrollo de la responsabilidad social empresarial en Cataluña, director del programa de responsabilidad social PYME, articulista, con varios perfiles activos en redes sociales. Ha desarrollado modelos de RS para el sector no lucrativo, para el sector público, para microempresas, para cadenas de provisión, para dimensiones específicas como la cultural u otras, y ha sido el principal referente de la conceptualización y aplicación de territorio socialmente responsable. Miembro de la comisión de la RS del Colegio de Censores, Jurados de Cuentas de Cataluña y de la comisión de RS de ASOC Catalana de Contabilidad y Dirección, de la que ha sido coordinador 2006-2015. Asesor técnico de RSE de la Cámara de Comercio de Barcelona y Consejo de Cámaras de Comercio de Cataluña, colaborador de la Asociación para las Naciones Unidas en la materia. Asesor de gobiernos en RS, ha realizado sendas conferencias parlamentarias en calidad de experto en la Comisión de RSC del Congreso de los Diputados en el Departamento de Cataluña, experto en organizaciones del Plan Nacional de Valores de Cataluña, colaborador docente de diferentes universidades y programas formativos de alta dirección, UOC, Business School, La Salle, UPC, UB, Fundación Pérez Tarrés, URL y otras. Consultor de seminarios de RSE, estratégica para equipos directivos. Canyelles ha sido designado embajador de Vilanova y la Geltrú con la finalidad de contribuir a divulgar la ciudad. El formato de nuestras reuniones en esta ocasión será diferente. El doctor Canyelles empezará su exposición audiovisual a partir de ahora
y los participantes podrán de inmediato entrar a hacerles preguntas sobre el tema, de tal manera que va a ser más bien un foro porque él le ha querido dar esa mayor agilidad. Perdón. Para las 3 de la tarde esperamos estar sacando conclusiones y clausura. Las preguntas pueden hacerse verbalmente o por chat. Es importante que en la formulación de la pregunta no se demoren más de 2 minutos. En la parte de abajo encuentran ustedes unas opciones y entre ellas una manito para levantar. Los que quieran participar, por favor, levantan esa manito y yo con mucho gusto les cedo la palabra. Doctor José María Canyelles, muchísimas gracias por estar con nosotros, es un honor y cedo entonces la palabra para que siga adelante usted, doctor Canyelles. Adelante, doctor Canyelles. Si quieres dejar de compartir la pantalla. Sí, puedes compartirla. No, sí. Deja, en principio no voy a compartirla. Compártela. Pues, en primer lugar, a mí me viene mi sonido de vuelta. Quizá, doctor Hernán, si quiere quitar su sonido para que no me venga. Sí, lo hago. Perfecto. Vale. Ahora, perfecto, sí, porque si no se oía el ventilador y la vuelta. Perfecto, pues entonces muchísimas gracias por la invitación, un placer tener este contacto tan próximo con el doctor Hernán, con quien pues hace tantos años que recibimos sus reflexiones y por supuesto con todas las otras personas que forman parte de este grupo. Bueno, ahora veo que me está entrando puntualmente el sol por la ventana, pero es igual, solamente me va a hacer algunas manchas en la cara y no pasa nada. Entonces, voy a, como decía, tal como me ha presentado, pues sí, prefiero que sea realmente una reflexión pues lo más compartida posible. Yo voy a aportar pues algunas ideas, reflexiones y a partir de ahí sin ningún problema pues me cortan, levantan esa mano virtual, etcétera, y podemos dialogar. Mi intención es un poco pues empezar hablando de la responsabilidad social y un poco de dónde viene y hacia dónde va, ¿no? Un poco sería esa reflexión. Bueno, yo para acabar de presentarme pues llevo bastantes años dedicándome a acompañar empresas, organizaciones de cualquier tipo. Desde hace pues 20 años que acompaño ya sea empresas multinacionales, ya sea microempresas, ya sea organismos públicos, gobiernos o ya sea entidades sin ánimo de lucro. Y remarco esta gran diversidad, incluso microempresas, porque a veces quien solamente se dedica a trabajar con gran empresa pues acaba viendo temas de marketing por todos los sitios, ¿no? Eso es como aquel que le dan un martillo y ve clavos por todos los sitios. Pues quien se dedica solamente a trabajar con empresa grande ve marketing por todos los sitios. Y yo en mi caso, y fue una decisión absolutamente personal y estratégica de intentar compensar y dedicarme a todo tipo de organizaciones. Cuando tú estás con una organización pequeña, incluso con una microempresa, por la mañana estás con una multinacional y por la tarde estás con una microempresa, tienes que realmente comprender, saber destilar cuál es el sentido más profundo, más estratégico, más empresarial de la responsabilidad social, ¿no? Y bueno, creo que un poco, pues si me permiten empezar por aquí, porque forma parte de mi presentación, pero a la vez pues aporto algunas ideas, pues seguramente mi posicionamiento que tengo en responsabilidad pues se debe a que hace mucho tiempo que me dedico a estos temas, pero también a que he sabido interpretar pues un poco ese sentido, ¿no? De más profundo de por qué las empresas pues se dedican a estos temas y no esa simplificación de vincularlo todo pues a un mero enfoque pues coyuntural, táctico o marketingiano. Dicho esto, yo soy de los que cree, y es por eso que me dedico a estos temas, que realmente la responsabilidad social de las empresas es una palanca de cambio, puede ser una palanca de cambio y en muchos casos pues lo está siendo. Y para justificarlo, pues permítame que muy brevemente, porque no es de historia de lo que quiero hablar, pero sí muy brevemente,
pues decirles dónde considero yo que está el origen, ¿no? de este enfoque de gestión. Y lo digo sobre todo porque es muy habitual pues que a veces nos remitamos a muchos años atrás, cuando había pues prácticas para simplificar, digamos, de acción social, prácticas filantrópicas, y es muy fácil remitirse a ese enfoque. Y yo siempre prefiero, a veces incluso, si me permite, quizá a veces exageradamente, pero prefiero poner el punto de inicio en los años 90, cuando se operan unos cambios muy importantes en los enfoques de la estrategia de las empresas. En los años 90, digamos que es un momento en que la mayoría de empresas estaban compitiendo con la misma estrategia, que era fabricar en los países del sur, y eso en China básicamente, y eso por definición es la negación de la estrategia, ¿no? Cuando todos compiten con las mismas armas es la negación de la estrategia, que lo que supone es diferenciarse. Y en ese momento es cuando empiezan a nacer un nuevo sentido de estrategia, y sobre todo porque coincide ese momento de intentar diferenciarse de nuevo en el mercado, coincide con una eclosión de lo que es la gestión de los activos intangibles, algo que en ese momento aparece de una manera, pues, digamos que nueva respecto a lo que era el contexto habitual, y eso supone pues, que aparecen nuevos modelos de gestión empresarial. Entre ellos, si me permiten, voy a referirme, pues para citar a uno, año 92, pues Norton y Kaplan publican el primer libro, y a partir de aquí una serie sobre lo que es el Balance Scorecard, el cuadro de mando integral o balanceado, y los mapas estratégicos, etcétera. Sitúo solamente pues, ese referente entre los muchos que hay en ese momento, pues para explicar que hay un cambio en la visión de la estrategia, ¿no? La estrategia ya no es que una empresa tenga una suma de estrategias departamentales, una estrategia comercial, una estrategia financiera, una estrategia de relaciones públicas, sino que pasa a comprenderse la estrategia como un todo integrado, donde hay una relación de causa-efecto entre los distintos objetivos estratégicos. Se ve la empresa desde distintas perspectivas, desde la parte más intangible hasta la parte financiera, hasta la propuesta de valor, hasta los procesos en los que la empresa tiene que ser excelente, y a partir de aquí pues una relación de causa-efecto, ¿no? Lo que en ese momento se empezó a llamar la alineación interna, ¿no? Bueno, lo que me parece interesante es que en ese momento pues Norton y Kaplan pues ya empiezan en ese mapa estratégico que empezaron a hacer en ese momento, donde integraban cosas que básicamente ya eran muy conocidas y muy trabajadas en su momento, desde la gestión de la calidad hasta, en fin, marketing, cosas muy conocidas. En ese momento ellos integran un tema que no era tan conocido, que era más bien nuevo, que era la responsabilidad social. Yo creo que lo integran viendo que eso era un tema que empezaban a hacer y que tenía cierta fuerza. Creo que lo integran sin tener todavía una idea muy clara de lo que va a suponer o cómo se va a desarrollar, pero lo significativo es que lo ponen en ese mapa estratégico. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera esa empresa que tiene que gestionar sus activos intangibles en esa... Claro, yo si me permiten, la lección más importante de la gestión de activos intangibles es que un activo tangible, un activo material, crea valor por sí mismo, ¿no? Si yo compro una máquina, pues esa máquina sé lo que me va a producir, y si yo tengo pues 4 líneas de producción, pues sé que ese día voy a perder el 25% de la producción, ¿no? Eso es matemático, es clarísimo, porque cada máquina me va a producir el valor exacto previsto, ¿no? En cambio, en la gestión de intangibles eso funciona distinto. Cada activo intangible no crea valor por sí mismo, sino que crea valor en función de cómo lo combinas con los otros. Y por tanto, si tú tienes un equipo de 4 personas, pues si una persona ese día no me funciona porque está rebotada con sus compañeros, con su familia, con sus amigos, con la empresa, con lo que sea, con la vida, pues no voy a perder el 25%, voy a perder el 75% porque me va a alterar la vida del equipo, la vida del grupo, ¿no? Con lo cual es muy distinto trabajar con activos materiales que con activos inmateriales. Y en ese momento pues se empieza a comprender que para alinear íntegramente a la empresa, para trabajar con esa idea de la ingentabilidad, pues hay
esos enfoques relacionados con los valores de la empresa, con el sentido final de la empresa, con la manera como la empresa gana legitimidad ante sus grupos de interés, ante esas materias emergentes de carácter ambiental, social, etcétera, y eso es lo que se llama responsabilidad social. Con lo cual, de manera casi que diría muy intuitiva, pero eso empieza a aparecer ahí. Y lo cierto es que hay algunas empresas que empiezan a ponerlo a prueba y eso, por tanto, yo considero que eso, claro que tiene un punto de conexión con la acción social que se hacía antes, pero eso tiene un carácter absolutamente nuevo porque responde a otra lógica estratégica de la empresa. Y cuando esas empresas ven que la hipótesis subyacente en su modelo estratégico empieza a cumplirse, pues es cuando empiezan, sobre todo en el mundo anglosajón, empiezan a contarlo y empiezan a hacer memorias de responsabilidad social a final de los 90 y eso nos empieza a llegar pues a Europa pues a principios de los años 2000, ¿no? Yo recuerdo pues aquí en concreto pues en Cataluña, en Barcelona, pues en el año 2003-2004 una gran eclosión de jornadas de responsabilidad social, de empresas que decían ¿y eso qué es? Y quiero aprender, ¿no? Pues bueno, pues eso de alguna manera nos llegó 5 o 10 años más tarde que el mundo anglosajón y en ese momento aquí también pues hubo pues un gran interés por esos temas, ¿no? Y muchas empresas empezaron a trabajarlo y lógicamente pues algunas con esa visión estratégica y otras pues respondiendo a una cierta moda y generalización que se estaba dando. Eso es normal cuando un tema toma importancia, que exista pues también un efecto de moda y un efecto de empresas que lo hacen porque lo hace la competencia, pero que no saben exactamente ni por qué lo hacen. Es normal y es comprensible cuando un tema pues toma esa importancia, ¿no? Bueno, pues eso fue evolucionando y yo creo que en este momento, en estos últimos años, en esta última década sobre todo, pues se han empezado a dar algunas tendencias, entre las cuales pues citaré 3 o 4, 3 sobre todo. Pues en primer lugar, todo lo que es la economía circular como gran tendencia que junta todo lo que es el tema ambiental, pero también el tema económico de la empresa, el tema financiero. La economía circular no solamente es un tema ambiental, también es un tema financiero. Esa es una gran tendencia ya muy conocida por las empresas y cada vez más aplicada y que no tiene marcha atrás. Hay otra tendencia, quizás no tan conocida, pero también pues que muy intensamente se está practicando, que es la empresa saludable. Que tiene un efecto tanto dentro de la empresa, las personas de dentro de la empresa, como también, por supuesto, de cara afuera, de cara a la clientela, de cara a la sociedad. Y eso también ha ido tomando una importancia cada vez mayor, precisamente porque en ese contexto que decía de economía de intangibles, pues las personas ya no son un número más, sino que son talento, y la empresa tiene que captar y retener talento y, por tanto, pues cada vez más eso toma importancia. Y también, como tercera gran tendencia, pues en temas de buen gobierno han ido tomando importancia y específicamente, cuando hablo de buen gobierno, pues podríamos hablar de temas de transparencia, etcétera, pero si me permiten voy a poner el foco, el acento en lo que es el sentido de propósito. Cada vez ha habido más empresas que han tomado pues ese sentido de propósito empresarial. Luego hablaremos un poquito más, pero sí que quería pues en este momento pues situarlo como una de esas grandes 3 tendencias, ¿no? Y estos últimos años, y hablo quizá desde una perspectiva más europea, pero creo que también global, creo que en el mundo, pues los temas sociales, claro, los temas sociales pasó una cosa, ¿no? Fíjense que yo antes he querido, los temas de acción social los he dicho como un tema, bueno, de hace muchas décadas que se practican, pero he dicho en los años 90 la responsabilidad social nace de una visión estratégica. Bueno, yo creo que los temas de acción social habían quedado un poco apartados, ¿no? Habían quedado en el campo de la filantropía, habían quedado un poco arrinconados. Y de hecho yo incluso coordino una asociación empresarial, ¿no? Y recuerdo conversaciones en la junta directiva donde pues la junta directiva decía, oye, es preferible que en estos inicios de nuestra organización empresarial, que nos dedicamos a la responsabilidad social, que no hablemos demasiado de acción social, porque ya hay demasiada confusión en la gente que confunde responsabilidad social y acción social, que acción social en este caso sería una parte pequeña, una parte de la responsabilidad social, ¿no? Pero hay gente que lo acaba confundiendo, pues mejor que no hablemos demasiado y que hablemos preferentemente de otros temas, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, pues de que las empresas tienen que pagar los impuestos localmente y no tienen que hacer elusión fiscal, ¿no? Un poco pues para dar una percepción de que estamos hablando de la responsabilidad social en términos
como corresponde generales y que no se está confundiendo ni estamos contribuyendo a la confusión con la acción social. Digo esto porque la acción social creo que quedó un poco situada en un segundo término y ahora, muy recientemente, desde hace 3, 4 años, no mucho, y quizá la pandemia lo ha acelerado más, pero notas que en algunas empresas los retos sociales han tomado un carácter estratégico. Pues porque todo el tema de la gestión de la diversidad es muy importante en la empresa, pero también porque cada vez más hay una desigualdad creciente. A pesar de los ODS no están consiguiendo reducir estas desigualdades y por tanto aquí hay un reto importantísimo que algunas empresas han visto que tienen que abordar, no solamente internamente, sino también ganar un nuevo papel social sobre cómo contribuye el mundo de la empresa a disminuir esa desigualdad social. Con lo cual los temas sociales están ganando un sentido estratégico. Por tanto, 4 grandes prioridades, tendencias, economía circular, empresa saludable, empresa con propósito y retos sociales como tema más nuevo, ¿no? Y quizá también destacaría todos los temas de resiliencia, sobre todo después de la pandemia, que las empresas han tomado conciencia de que la resiliencia tanto de la empresa como de la sociedad es algo que no debemos de olvidar y que las empresas tienen que contribuir a hacer una empresa resiliente. Eso quiere decir, pues, por ejemplo, cadenas de provisión que sean más cortas o más seguras, o también tienen que contribuir a hacer una sociedad más resiliente, una sociedad más preparada para lo que hemos vivido y lo que nos va a tocar a vivir seguramente. Por tanto, grandes tendencias, ¿no? Bueno, pues eso como presentación inicial, ¿no? De dónde venimos, qué tendencias hay. ¿Y hacia dónde vamos? Pues, bueno, he querido situar el tema de la empresa con propósito. Creo que en este momento es uno de las palancas más importantes en la responsabilidad social, porque claramente sitúa, como siempre debería haber sido, pero de manera muy clara sitúa esta responsabilidad social, la sitúa en el máximo nivel de gobierno de la empresa, en el consejo de administración o en el máximo nivel sea la organización que sea un patronato, si es una fundación o lo que sea, ¿no? Y por tanto, a veces había un cierto riesgo de que algunas empresas pues tuvieran un modelo excelente de gestión de su responsabilidad social, que incluía normas, códigos éticos, memorias, etcétera, pero que faltaba un cierto sentido de autenticidad, de profundidad, de convicción, ¿no? Y al hablar de empresa con propósito, pues necesariamente estamos hablando de una empresa que desde el máximo nivel, incluso desde su propio modelo constitutivo, desde sus estatutos, pues se entiende que es una empresa que se debe a la sociedad, que cuando va a tomar decisiones no solamente va a tener en cuenta a sus accionistas, sino que va a tener en cuenta a los otros grupos de interés que tienen intereses legítimos, ¿no? Y por tanto va a equilibrar para intentar orientarse a la creación de valor compartido. Y creo que eso pues, es lo que siempre ha formado parte de la responsabilidad social, pero corrige aquello que algunas empresas pues, hacían unos enfoques pues, un poco más débiles en ese sentido, ¿no? Y por tanto creo que es un foco pues, muy adecuado. Pero voy a hacer un salto a partir de aquí, ¿no? Voy a hacer un salto. Claro, estoy hablando de la empresa. Estoy hablando de la empresa y de cómo gestiona esta responsabilidad hacia la sociedad. Pero desde una perspectiva más amplia, no solamente de una organización, sino a nivel más sistémico, a nivel de tejido empresarial, a nivel de sociedad. Claro, vemos que hay unos retos muy importantes, estamos tomando conciencia de la gravedad de esos retos y tenemos una hoja de ruta, bueno, yo ahora la tengo detrás, ustedes ya la conocen suficientemente, ¿no? Que son la Agenda 2030 y los objetivos que incluyen de desarrollo sostenible. Bueno, pues ya estamos justamente ahora, ¿no? Estamos en la mitad del año 2022, por tanto estamos en el ecuador del periodo de vigencia, ¿no? Del 2016 al 2030 estamos en medio y claro, pues lo más importante está por llevar a cabo e incluso vamos muy tarde, incluso pues estos 2 años de pandemia pues hemos dado un salto para atrás significativo. Con lo cual, pues me parece muy evidente que no se van a cumplir ni mucho menos, porque en algunos estamos yendo hacia atrás, ¿no? O, por ejemplo, el tema de las desigualdades, pues creo que también es evidente que no se está avanzando, incluso se está yendo hacia atrás. Claro, de alguna manera los ODS es lo que se llegó
lo que se pudo consensuar entre todos los países, ¿no? Es muy fácil criticarlo, pero bueno, es una hoja de ruta de consenso entre todos los países. Seguro que todos tenemos elementos para poder ser críticos, por supuesto, pero en todo caso creo que fue un esfuerzo importante y lo que debemos pues lamentar es que no se vayan a cumplir, no tanto pues que se quedaran cortos o lo que sea, sino en ese momento pues lo que tenemos que lamentar es que no se van a cumplir. Pero yo me gustaría, y es un poco pues la línea de reflexión que intento hacer, pues que los ODS, pues en este momento ya no es tanto una visión estratégica, sino que es cómo conducir con las cortas. O sea, ya deberíamos estar todos con los ODS en marcha, ¿no? Y por tanto, de alguna manera, es conducir con las luces cortas. Yo creo que tenemos que poner las largas, tenemos que empezar a pensar, pues si podemos sobrevivir a tantas desgracias, pues qué es lo que nos depara después, ¿no? Y aquí es donde me gustaría pues introducir, intento pues ir rápido con los conceptos, ¿no? Pero me gustaría introducir un nuevo concepto, ¿no? Y que es alguna de las reflexiones que también aquí a nivel local pues estamos haciendo. Pues de alguna manera nosotros disponemos de un estado de bienestar que es fruto de la posguerra mundial, ¿no? Cuando hablo de hecho me quiero referir no solamente a lo que es el estado de bienestar, sino a un contexto más amplio, ¿no? Que es lo que podríamos llamar el contrato social, ¿no? Digamos que el estado de bienestar fue fruto no solamente de la posguerra, sino que fue fruto de unos equilibrios, unos acuerdos entre distintas tendencias de pensamiento en los años 40, 50 más bien, pero que eran fruto de todo un diálogo y unos consensos previos, de hecho, de todo el siglo XX, ¿no? Cuando hablamos de un nuevo contrato social, hablamos de algo que se acaba fraguando una vez cada siglo, no hablamos de algo que sea pues de cada 20 años, ¿no? Es algo de carácter generacional. Y en ese momento pues fue posible trabar esos acuerdos que hicieron posible pues este renacer de Europa y de Occidente, pero que es evidente que estos acuerdos, o sobre todo la consecuencia del estado de bienestar que se desarrolló en Europa, pues pues con la crisis del petróleo del año 71, pues empezó a desmoronar y fue aguantando hasta que, bueno, crisis tras crisis, de alguna manera, pues lo tenemos bastante resquebrajado en este momento y parece evidente que los parches que se van poniendo no son suficientes, ¿no? Con lo cual, pues ya hay muchas voces que van clamando en el sentido de decir que es necesario tratar de llegar a nuevos acuerdos a largo plazo, ¿no? Con la mirada generosa entre las distintas tendencias sociopolíticas para ver qué consensos se deberían generar. Claro, en este momento llegar a acuerdos sobre lo que debería ser un nuevo marco político en ese sentido para garantizar pues, la protección de las personas, la seguridad delante de los riesgos, asegurar que la economía funcione. Bueno, es hoy en día, a diferencia de un siglo atrás, ya no sería posible que fuera un acuerdo meramente entre derechas e izquierdas. Eso de alguna manera hoy en día requiere que haya otros actores que estén ahí dentro, porque además ya no hablamos solamente de un enfoque socioeconómico laboral, sino que de alguna manera hay otros elementos fundamentales que están en el debate, entre los cuales la sostenibilidad del planeta, la crisis energética, el cambio climático, y además hay otros actores, es evidente que en ese momento no existían o no tenían esta fuerza o esta legitimidad, como son los actores sociales, las ONGs, las organizaciones empresariales, las propias empresas, etcétera, o incluso en los distintos niveles de gobierno, pues no solamente de gobiernos estatales, sino de niveles locales. O sea, hay muchos actores que deberían hoy en día intervenir, primero porque quieren intervenir, porque tienen cosas a decir, y segundo porque sería imposible llevar a cabo cualquier acuerdo si no parte de unas alianzas, de unos consensos para generar esas sinergias posteriormente. Con lo cual, lo que estoy intentando expresar es que los ODS tienen todavía 8 años de recorrido por delante, pero ya deberíamos empezar a pensar cuáles deberían ser esos grandes acuerdos, más allá de la nueva iniciativa que Naciones Unidas quiera lanzar a partir del 2030. Pero el mundo debería
de articular esos grandes consensos, quizá a nivel regional, quizá cuando hablo de ese nuevo acuerdo y de estado de bienestar, quizá me refiero más en un contexto, pues quizá europeo, pero no necesariamente, porque además Europa está en horas bajas y por tanto son muchas las cosas que aquí se deberían de debatir. Y aquí lo relevante, y es donde ahora lo quiero llevar el debate, ¿no? Porque es para lo que se me ha invitado, pues es hablar de que las empresas, a diferencia de lo que pasaba hace un siglo o de lo que pasaba incluso hace 20 años o 10 años, las empresas han empezado a ganar una nueva legitimidad. Eso es nuevo. Las empresas son conscientes de que su mayor poder, de algunas empresas y del sector empresarial en general, su mayor poder se debe corresponder con una mayor responsabilidad, y algunas lo están ejerciendo, y que además los temas políticos ya no les son ajenos, aunque sea desde una dimensión prepolítica, no desde una dimensión ideológica, pero es evidente que están interviniendo en materias pues, que tienen un componente político. Y una prueba, pues, y a ello me remito, es el activismo empresarial. Pues en la medida que algunas empresas han empezado a tener un propósito empresarial, que a veces este propósito empresarial pues va mucho más allá de lo que antes conocíamos como misión empresarial, misión corporativa, porque incluso se plantea cosas que ya están incluso pues más desvinculadas de lo que es la propia actividad empresarial. Yo puede ser una empresa de seguros, pero mi propósito es contribuir a hacer un mundo más saludable y por tanto va más allá de lo que yo pues hago en mi propia actividad. Y lo cierto es que algunas de esas empresas pues incluso son activistas, ¿no? Hacen activismo empresarial. Y aquí hacer activismo empresarial, pues bueno, pues quiere decir que hay una empresa pues que hace anuncios en televisión donde se posicionan pues, a favor de la diversidad, diversidad en las personas, o se posicionan a favor o en contra de los plásticos, o a favor de lo que sea, que a veces no está conectado necesariamente pues, con su actividad empresarial. ¿Eso quiere decir? Pues que la empresa ha descubierto que si quiere ser un actor relevante en el futuro, tiene que captar, tiene que generar nuevas complicidades con sus grupos de interés, con la sociedad, tiene que ganar nuevas legitimidades, y eso no solamente es un tema de marketing, no tiene sentido que una empresa se posicione desde un punto de vista marketingiano, tiene que ser algo muy profundo, muy auténtico, y por tanto tiene que vincularse a ese propósito que seguramente tiene que estar recogido pues no solamente en sus políticas, sino incluso en sus estatutos, con lo cual estamos hablando de algo potente que sitúa una nueva generación de empresas que ya no son empresas convencionales, en el sentido de que su propósito sea solamente el que la sociedad les ha reconocido durante todo un siglo, que es generar riqueza que va a revertir de alguna manera en el territorio y crear puestos de trabajo y generar productos que van a ser útiles para la sociedad. No, eso ya va más allá, ¿no? Y hay empresas que dicen nosotros queremos cambiar el mundo, y atención, porque ese queremos cambiar el mundo implícitamente está las administraciones, los poderes públicos no tienen ni la fuerza ni el coraje para cambiar el mundo. Nosotros sí que lo podemos tener. De hecho, hace 15 años, cuando tú preguntabas a las personas quién podía solucionar los problemas del mundo, la respuesta invariablemente era los poderes públicos. Cuando hace 10 años empiezas a preguntar quién puede cambiar los problemas del mundo, la respuesta ha variado. La respuesta ya no es los poderes públicos, sino que la respuesta es las empresas. Y luego preguntan, ¿y lo están haciendo? Y la respuesta es no, todavía no. Con lo cual, eso en primer lugar genera una expectativa enorme ante la empresa, una expectativa enorme ante la cual la empresa tiene que ver si quiere dar respuesta, pero a la vez también genera un riesgo hacia el sector público de quedar como un sector que sea incapaz de dar respuesta a las necesidades. El sector público actúa localmente, no actúa globalmente, y cada vez tiene menos poder, ¿no? Con lo cual, aquí hay algunas ideas. Continúo después, porque veo que ahora hay una intervención del doctor Augusto Fenollar. Sí, porque me parece un punto clave. Yo he tenido siempre empresas, he trabajado con empresas catalanas, pero luego he tenido muchas empresas contemporáneas a ellas y demás. Bueno, precisamente nosotros estamos la nueva empresa, digamos que lo que hemos hecho es sacar líneas nuevas para ofertas, para que la gente pueda participar y para dar una oferta social avanzada, a través de la cultura, el arte y demás. Esa es la línea que hemos escogido un poco por chance. Pero aquí hay un punto que es clave, porque claro, mi experiencia es que todo lo que es empresa está realmente enjaulada dentro de las administraciones. O sea, yo he tenido tantos problemas con el Estado de aquí,
con el Estado español, que de hecho en esta última, porque me convencieron y demás, porque yo pensaba ni volver ni aparecer por aquí más. Entonces, mis dudas es que verdaderamente una empresa, que al fin y al cabo, yo hablo desde el punto de vista de creatividad, ya ni siquiera de una forma económica ir a ganar dinero, sino algo creativo. Cuando uno llega a una cierta, hace una oferta creativa, pues antes de morirse, digamos, no vamos a hacer otra cosa, ese es el punto. Pero tengo tal desesperanza con las estructuras administrativas que frecuentemente me cuesta creer, Josep María, que se pueda dar, que las empresas de alguna forma puedan hacer de un motor a través de estas estructuras. Eso es un tema que yo creo que es clave ahora para no engañarnos. Porque, no sé, yo estoy probándolo, ¿no? La última prueba que voy a hacer. Pero a mí me cuesta pensarlo. Y luego, claro, la sensación también que tengo es que está todo en un marco globalizado, que a lo mejor hay que llevarlo a temas minimalistas, ¿no? A otras estructuras. Es mucho más profundo, mucho más difícil de lo que un grupo de personas puedan realizar, ¿no? Ya, bueno, aparte de todas las ideas de, sí, la economía circular, otras, pero digamos que está dentro de un corsé la creatividad. Sí, sí, sí. Y esa es una duda razonable, ¿no? Que es lo que quería comentar. Sí, sí. Bueno, sí, sí, comparto por supuesto esas ideas y la preocupación por lo que está pasando en el sector público desde hace años. Yo Judicial. Sí, sí, yo tengo que decir, yo he estado yo he trabajado, y lo digo como un activo, he trabajado en los tres sectores, por supuesto, mucho más en la empresa, pero yo he estado en el sector público y he estado en el sector social. Cuando hablo de tres sectores, tercer sector social. Y por tanto me siento un poco, bueno, parte de todos los sectores y por tanto puedo hablar con un sentido crítico desde dentro, de alguna manera, aunque hace mucho tiempo, ¿no? Muchos años que estuve, ¿no? Pero, bueno, para simplificar ahora en el debate, ¿no? El sector público todavía focaliza los procedimientos por encima del impacto, y eso siempre ha sido así, pero es que incluso diría que últimamente todavía más, porque la respuesta ante las situaciones de corrupción y malas prácticas, pues ha sido poner más medidas de control que finalmente son más procedimientos y menos orientación al impacto. Hasta el punto que, si me lo permiten, yo esta veces lo digo con la boca pequeña para que no pueda parecer una segunda intención, pero creo que nos está costando mucho más las medidas anticorrupción que la propia corrupción. Pero bueno, eso sea como provocación casi. Entonces, claro, de alguna manera, ¿qué pasa? Que los distintos grupos de interés, empezando por la ciudadanía, eso lo perciben, que la empresa está innovando y tiene capacidad para cambiar el mundo hacia mejor, y que en cambio el sector público pues está quedando allí en un rincón en sus historias, ¿no? Yo estoy, por ejemplo, ahora mismo, pues en este momento estoy haciendo mucha formación porque ahora se han despertado, todo el sector público, los ayuntamientos se han despertado, y estoy haciendo mucha formación en Agenda 2030 y en Agenda Urbana para ayuntamientos. Claro, hay ahora, o sea, ya llevamos muchos años, ahora se empiezan a despertar. Hay un gran desconocimiento, pero además a mí pues me gusta y le sorprende cuando hablo del el ODS, ¿dónde lo tengo? Por aquí, el ODS 16, ¿no? Por aquí, que lo tengo detrás que lo tapo. Claro, el ODS 16 habla de instituciones sólidas. Claro, entienden muy rápidamente en el sector público que eso quiere decir instituciones transparentes, bien gestionadas, honestas, participativas, etcétera. Pero hay una palabra que la tengo que decir unas cuantas veces porque les pasa por alto, y es que en ese ODS se habla de instituciones eficaces, y eso les cuesta entenderlo. Entonces ahí tengo que pararme y decir, oiga, o sea, a ver, si ustedes, porque a veces hay gente que dice, yo dentro del ayuntamiento, eso debe afectar a los que llevan temas de medio ambiente o los que llevan temas de promoción económica o de bienestar social. No, afecta a todo el ayuntamiento, porque si ustedes tardan 4 meses en dar un permiso de obras, eso afecta al desarrollo de esas empresas, por lo tanto, afecta al desarrollo empresarial y al desarrollo sostenible. Por lo tanto, la eficacia del ayuntamiento es básica, ¿no? Y es bueno, por tanto, que ese concepto de desarrollo sostenible tenga esa visión tan amplia. Claro, aquí el tema es cómo las empresas, esas empresas que están realmente más comprometidas, más orientadas a ese desarrollo sostenible profundo y a ese sentido de propósito, cómo ganan legitimidad, pero de manera que no nos encontremos en una situación que podría pasar, y es que haya una sustitución del modelo
democrático, porque claro, la democracia está en crisis en el mundo y claro, aquí podría pasar pues que desde la política se caiga en el populismo, ya está pasando, ¿no? Porque la falta de formación democrática, estamos cayendo en el populismo en gran medida por culpa de los políticos que hacen mal las cosas, pero entonces podría pasar que la empresa sea una alternativa. Por ejemplo, ¿qué pasa si las grandes multinacionales acaban incorporando ejércitos? Por ejemplo, en Latinoamérica, ¿no? Por ejemplo, y por tanto llega un momento que los estados acaben siendo pues algo residual. Bueno, a mí me preocuparía esto, ¿no? Por tanto, aquí es donde es importante que las empresas, el mundo empresarial esté en esos debates, pero a la vez que hay un debate donde todos podamos opinar y encontremos cuál es la manera más eficiente de funcionar y que la empresa tiene que tener un papel, una nueva legitimidad para mejorar el mundo y es quien lo va a solucionar, pero a la vez que mantengamos ese espacio de la administración pública, de los poderes públicos, que sea la base de la democracia y que sea donde se pueda asegurar que vamos en buen camino, ¿no? Ese es el equilibrio y que la empresa y que la administración, por ejemplo, y acabo con eso, la administración a lo mejor no tiene que hacerlo todo, sino que tiene que asegurar que se haga, ¿no? Y por tanto aquí los partenariados públicos-privados o la subsidiariedad debería ser básica y todavía estamos en un modelo que hay, sobre todo tendencias políticas, que creen que la administración lo tiene que acceder todo y que la empresa privada tendría que desaparecer. Pues bueno, claro, pues mal vamos, ¿no? En ese sentido. Claro, claro. Es que lo que es que enlazamos con el principio de la charla, es que lo que estamos hablando ahora es de un sistema muy complejo, en cambio, evolucionando y sistémico completamente. Y ahí está uno con una empresa probando y bueno, navegando a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Bueno, ese era un poco el comentario. Sí. Perfecto. Pues si hay otras intervenciones, ya lo agradeceré porque así pues vamos un poco pues comentando sobre lo que vaya saliendo y si no, pues voy añadiendo otras ideas. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, a mí me preocupa o me llama mucho la atención la dificultad que existe para la implementación de colocar de manera. Voy a salir de un ascensor que estoy. Perdón, que estaba en un ascensor y entonces se perdía la comunicación. Ahí sí estoy por fuera. Bueno, iba a comentar lo siguiente. Yo participaba en este tema de definir las metodologías para mirar a qué objetivos de desarrollo sostenible le apuestan los departamentos o las empresas, ¿cierto? Pero esa cultura no está muy extendida inclusive hay una gran dificultad porque sobre el tema de la confiabilidad de los datos. Y lo otro es que como eso cuesta, yo lo que he encontrado es que el sector privado lo ha convertido en una oportunidad de negocio. ¿Cómo se pudiera hacer o qué se pudiera hacer más bien para que en esas alianzas público-privadas, pero en este caso la alianza con la ciudadanía, los estados pudieran acercarse, por ejemplo, a los comités zonales o a los comités cívicos y organizaciones sociales en general, para que ellos también puedan tener la oportunidad de ayudar a implementar, les expliquen la metodología, identificar a qué factores le tienen que apuntar de acuerdo a su razón social y así entonces multiplicamos el número de actores, porque esto también requiere dinero, por eso es que lo hacen los estados o lo hacen las empresas, pero muchas veces son las grandes empresas, no las pequeñas, y las grandes lo hacen, pues lo repito, porque lo ven también como una oportunidad de bajar costos, de mejorar su imagen o de ganar dinero. Claro. A ver, claro, la metodología, la responsabilidad social finalmente en gran medida es una metodología, con todo el poco glamour que pueda tener, pero finalmente es una metodología que implica pues algunas cosas necesariamente, ¿no? Entre las cuales pues que la empresa tiene que comprender su contexto de sostenibilidad y por tanto identificar los temas que le son materiales, tiene que dialogar con los grupos de interés, tiene que mostrar transparencia, rendición de cuentas, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, el diálogo con los grupos de interés, pues a veces, claro, hay empresas que ellos mismos se hacen la trampa, porque si yo decido hablar con algunos grupos de interés de mi confianza y que sé que me van a decir obviedades,
pues de alguna manera me estoy engañando, ¿no? Pues formalmente estoy gestionando la RSE, pero no voy a evolucionar, no voy a innovar, no voy a encontrar retos para superar. Seguramente la responsabilidad social en todo el mundo ya está avanzando y convergiendo absolutamente, ¿no? Pero es verdad que venimos de modelos, sobre todo pues si vamos 15 años atrás o 25 años atrás, pues hay diferencias territoriales, lógicamente. En cada territorio pues hay diferencias, ¿no? Incluso en Europa pues venimos de diferencias. Es diferente pues el modelo nórdico, centroeuropeo, británico, etcétera, ¿no? Pues seguramente también, si lo vemos en nivel perspectiva mundial, pues seguramente en Latinoamérica pues ha habido una mayor desconfianza hacia las organizaciones sociales, ¿no? Y esa desconfianza también quizá era normal porque eran organizaciones que eran a veces pequeñas o menos desarrolladas, digo en comparación, ¿no? Yo recuerdo cuando aquí en Latinoamérica pues a veces había intentado hacer alguna cosa, encontraba que la respuesta había un poco veía la mirada de que las empresas, eso de involucrar a organizaciones sociales y tal, pues lo veían como un poco de riesgo o de falta de confianza. Hablo desde mi experiencia, ya me disculparán, mi conocimiento pues es limitado, ustedes lo conocen mucho más, ¿no? Pero seguramente, por ejemplo, comparo, no solamente ya con Europa, sino permíteme que compare pues con mi país, en Cataluña, por ejemplo, el sector asociativo es un sector que siempre ha sido muy potente, pero que además se ha valorado socialmente mucho, ¿no? Se ha valorado mucho por muchas razones, seguramente porque durante en los periodos de la dictadura pues fue el que permitió mantener la propia cultura, el voluntariado, etcétera, etcétera. Entonces eso pues ha marcado mucho que las empresas pues cuando gestionan su responsabilidad social, el tema de vincularse con organizaciones de la sociedad civil, ya sean sociales, culturales, las que sean, y dialogar y apoyarlas, ha sido muy importante. Entonces, eso seguramente es distinto, ¿no? Depende de los territorios. Seguramente en Latinoamérica eso ha sido un tema, ya digo, todos vamos convergiendo, por tanto todos vamos hacia el mismo sitio, pero seguramente aquí ha habido una mayor limitación, como en cada territorio ha habido limitaciones en otros aspectos, ¿no? Yo creo que efectivamente, pues si no hay un diálogo o ese diálogo es débil, pues seguramente desde un punto de vista formal, y permítame ahora que me remita, desde un punto de vista estrictamente formal y metodológico, eso no sería responsabilidad social. Permítame ahora, quizá voy a exagerar, pero para hablar de responsabilidad social, metodológicamente es necesario, es una condición sine qua non, el diálogo con los grupos de interés, que es lo que me va a permitir comprender cuál es mi contexto de sostenibilidad. Es decir, una empresa que desde su despacho, con las puertas y ventanas cerradas, decida qué es para esa empresa la responsabilidad social sin debatirlo, sin escuchar la voz de los actores externos, eso quizás sea un modelo excelente de gestión ética. Y fíjense dónde lo llevo, fíjense dónde lo llevo. Es decir, esa empresa a lo mejor, pues ese equipo directivo, la familia propietaria, pues sin duda pues van a hacer una aplicación de un sentido ético y van a decir, oye, pues yo aquí siempre he tratado bien a mis trabajadores, nunca he engañado a la clientela, intento mantener relaciones a largo plazo con mis proveedores, etcétera, etcétera. Pero si no hay diálogo con los grupos de interés, no va a haber un grupo de interés que me diga, sí, pero resulta que ese producto textil que ustedes están comprando para fabricar sillas, pues eso viene de un país de Asia, que seguramente eso está fabricado con mano de obra infantil. Bueno, pero eso pasa correctamente a la frontera y está comprado legalmente. Sí, pero es decir, el diálogo es necesario para no engañarse y para comprender cuál es el punto de vista de la sociedad, de los grupos de interés. Con lo cual, y eso es la gran diferencia entre lo que siempre hemos hablado de una empresa ética. Tú puedes ser una empresa ética, pero una empresa ética puede que no sea socialmente responsable. ¿Por qué? Y permíteme que fuerce, pues porque la RSE, o sea, ¿por qué nos tenemos que inventar palabras nuevas si existían las palabras de antes como la ética empresarial? Pues porque hablamos de algo diferente, porque metodológicamente es evidente que la RSE se basa en la ética como valor, en la ética, la sostenibilidad y la transparencia. Pero ¿cuál es la gran diferencia? Pues que requiere una metodología y esa metodología requiere dialogar con los grupos de interés y hacer un mapa de materialidad, etcétera, etcétera, y gestionar la transparencia. Hay empresas que son muy éticas que deciden no ser transparentes. Yo hoy en día ya no, pero hace 20 años atrás me decía empresas de familias que incluso con un punto de vista pues casi religioso me decían, oye, mira, yo hago las cosas bien y realmente me lo demostraban y era correcto, pero me decían, pero yo eso no lo quiero comunicar porque entonces parecería que lo hago para comunicarlo y no quiero que la mano derecha sepa lo que hace la mano izquierda, etcétera, etcétera. Bueno, eso está muy bien y puede ser muy ético, pero eso no es socialmente responsable, porque la responsabilidad social obliga a tener transparencia y rendición de cuentas para asegurar que los grupos de interés
puedan comprobarlo y para además ver cuál es la evolución que tú vas teniendo con el tiempo. Por tanto, hago esta diferencia, quizá forzada, pero metodológicamente correcta, para que se entienda lo importante que es que las empresas tengan realmente este diálogo. Yo descubro otro elemento, y es, cuando uno hace planes, los países hacen planes de desarrollo, incluido Colombia, siempre miran a los objetivos de desarrollo sostenible, o sea, parten de allí, normalmente, ¿cierto? Pero uno ve noticias, por ejemplo, como las que salió esta semana en el Congo, donde ellos dicen, la gente nuestra se está muriendo de hambre y nosotros nos propusimos alcanzar unas metas, pero eso no nos permite obtener el desarrollo que necesita nuestra población para sacarla de la pobreza y para darles condiciones de vida. Entonces, hay un desequilibrio, diría yo, también entre los países respecto de que algunos países pagan compensaciones para seguir contaminando o para no cumplir con los objetivos de desarrollo sostenibles y lo cargan sobre otros países menos desarrollados que no se desarrollan y lo que reciben en cuanto a recursos para poder compensar es muy poquito. Por eso el Congo dice, si yo puedo sacar casi 36 mil millones de pesos, dedicarlo sacando petróleo y gas, pues a mí que me van a servir 500 millones de dólares, perdón, 36 mil millones de dólares, a mí que me van a servir 500 millones de dólares que me ofrece la comunidad internacional en los próximos 5 años. Eso es una limosna casi. Bien, muy rápidamente, porque hay otras intervenciones. La respuesta social no se entiende. Perdón, creo que está hablando. Antes de responder la pregunta, sí, veamos las preguntas de Augusto perfecto. y las preguntas de Rodrigo. Fantástico. Para ver si le encontramos coherencia a ellas y responderlas de una vez, doctor José María. Fantástico. Adelante, Augusto, y luego Rodrigo. No, ahora, ¿no? Está abierto. No, mi pregunta es muy concreta. Estamos hablando de una metodología de la RS. Entonces, ¿podemos acceder a un esquema o a cómo son los pasos de esa metodología? O sea, ¿qué pasos hay que seguir? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cuál es la metodología? ¿Cuál es el método? Rodrigo, ¿la pregunta tuya está relacionada con eso o que conteste? No, señor, que lo conteste el doctor José María. Adelante, doctor José María. Vale, a ver, las dos preguntas. Primero, para entender, perdón, doctor Hernán, si puedes cerrar su micro porque me viene de retorno. Ahora, gracias. Vale, entonces, a ver, para entender la responsabilidad social, contestando a la primera pregunta, se comprende mucho mejor en cómo una empresa gana su dinero que no cómo lo da o cómo lo invierte. Es decir, cuando una entidad financiera pues da dinero para la obra social, pues eso está muy bien, pero como si quiere dar el 100% de sus beneficios. A mí eso no me interesa claro, pero relativamente. Yo prefiero saber cómo ha ganado ese dinero, ¿no? Porque pues perfectamente pues podría ser a través de malas prácticas y luego, bueno, si lo quieren dar, pues que lo den, pero que lo ganen correctamente, ¿no? Eso sería, por tanto, un primer punto. Todavía una primera pregunta. Los ODS, efectivamente, son un faro, son una hoja de ruta, ¿no? Por supuesto, pero atención con la referencia metodológica que antes he dicho, ¿no? O sea, la empresa tiene que comprender cuáles son las demandas e inquietudes de sus grupos de interés. Y a veces puede ser que esas demandas pues no queden explícitamente recogidas en los ODS. O sea, de hecho, la empresa cuando gestiona su RSE debería de escuchar a sus grupos de interés y escuchar a un grupo de interés que es muy importante, que es la humanidad, y que a través de Naciones Unidas habla y nos envía esos ODS. Pero al lado de esos ODS, que es la voz de la humanidad, yo también debo de escuchar la voz de mis trabajadores y trabajadoras, la voz de los vecinos y la voz de los proveedores y la voz de los clientes y la voz de la administración local, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso son voces que yo tengo que integrar. Si lo puedo alinear todo, perfecto, pero yo debo de... Porque si no, al final, ¿qué pasará?
que está muy bien hablar de ODS, pero para una empresa, y más si es pequeña, pues hoy dirá, yo cómo puedo contribuir a todo eso, ¿no? Eso a mí me te pasa, ¿no? Acabar con el hambre en el mundo, pues ¿yo qué puedo hacer? Bueno, los ODS de alguna manera es aquello que el mundo quiere conseguir, pero esa empresa lo que tiene que hacer es eso, integrarlo en su gestión empresarial, no como algo colateral, no como algo... mira, algunas empresas que no gestionan la RSE, ¿qué hacen? Miran los ODS y dicen, mira, hay un ODS que habla de agua. Pues mira, yo justamente en los grifos ya tengo un ahorrador de agua que hace que no salga tanta agua, por tanto ya estoy contribuyendo al ODS 6. Oye, todos tienen buenas prácticas y al final podrías decir que estás contribuyendo a todos los ODS. A mí lo que me preocupa es realmente cómo tú estás dando respuesta a demandas concretas de tus grupos de interés y cómo estás haciendo en todo caso una contribución fundamental a alguno de los ODS donde tú realmente puedas hacer algo que ayude a cambiar la humanidad, ¿no? Aunque sea a nivel de tu pequeño territorio. José María, perdona. Sí. Varias veces has hablado de grupos de interés. Sí. Me parece que ayudaría para la respuesta de Augusto el que definieran cuáles son los grupos de interés para la empresa y cómo es el método para trabajar con ellos. Luego damos las palabras a Rodrigo Botero, a Luis Fernando Montoya, a Sergio Villegas y a Javier Gómez, que tienen la mano levantada. Adelante, José María. Vale, pues doy respuesta a este tema más metodológico y luego pues hacemos todas las otras intervenciones juntas ya para dar una última respuesta. A ver, los grupos de interés son todos aquellos grupos, organizaciones, quien sea, que tienen un interés legítimo en lo que hace la empresa o que la propia empresa tiene un interés legítimo en lo que hace este grupo de interés, ¿no? Y aquí pues tanto puede haber pues los más integrados a la empresa, como puede ser los equipos de personas internos o como puede ser los accionistas, o puede haber otros pues que están más por también integrados en la producción, como puede ser pues los subcontratas o los proveedores o los clientes, sean clientes finales o intermedios, y además aquí pues puede haber pues la administración local, la administración nacional, el legislador, para diferenciarlo, puede haber por ejemplo Hacienda, el fisco, puede haber las asociaciones de vecinos, puede haber la comunidad, puede haber asociaciones culturales, asociaciones de discapacitados, es decir, los financiadores, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, cada empresa tiene que entender cuáles son sus grupos de interés preferentes y, de alguna manera, cuáles son aquellos que toman decisiones importantes a partir de lo que la empresa comunica. Eso es la base de la gestión de la responsabilidad social. Ya digo, si no, nos estaríamos en un campo pues, de una empresa que lo quiere hacer bien, estaríamos en el campo de la gestión ética, puramente, de la ética empresarial. Si hablamos de RSE es porque es la responsabilidad ante la sociedad y por tanto se basa en conocer cuáles son esas expectativas que tienen los grupos de interés, entre los cuales, insisto, la humanidad, porque cada grupo de interés puede manifestar sus intenciones y además esas deberían de ser legítimas. Si un grupo de interés manifiesta pues algún interés que no es legítimo, que no es ético, pues por supuesto no se debería de cumplir. Esa metodología, por tanto, implica que a partir de ese diálogo la empresa debería de comprender cuál es su materialidad, es decir, sus temas relevantes, debería priorizarlos de acuerdo con lo que sea más importante. Si esas demandas pues, están alineadas con los ODS, pues eso va a ser seguramente mucho más importante. Si además eso tiene un componente estratégico para la empresa o no, o si hay un riesgo legal, pues de alguna manera el mapa de materialidad va a priorizar todo eso y a partir de aquí la empresa debería gestionarlo. ¿Cómo gestionarlo? Eso ya depende de cada empresa y por supuesto, bueno, metodologías. Claro, la empresa primero debería de tomar conciencia, debería de formarse, debería de hacer pues diagnosis, debería de hacer un plan de acción, una estrategia, un código ético, en fin, muchas cosas que el orden puede ser distinto en función de la empresa, de dónde esté, de cuál sea su sector, etcétera, etcétera, ¿no? Por supuesto. Y además eso, importante también, y acabo esta respuesta, pues hacerlo de una manera holística, transversal de toda la empresa. No tiene sentido que una empresa actúe muy bien en materia social o en materia ambiental y en cambio tenga malas prácticas en otro aspecto. La responsabilidad social es de toda la empresa y por tanto una empresa que tenga buenas prácticas excelentes a nivel ambiental o a nivel social, pero que no pague sus impuestos, pues eso no es responsabilidad social. Eso son buenas prácticas ambientales, buenas prácticas sociales, pero eso no es responsabilidad social en absoluto. José María, los stakeholders entonces antes recibían lo que les quería dar la empresa. Ahora la metodología es que la empresa vaya a cada grupo de interés, investigue sus necesidades y dentro de esas necesidades que investiga cuáles son las prioridades y
esas prioridades las ponga dentro de sus planes de acción empresarial en la medida en que sea capaz de responder algún servicio. Por ejemplo, una pequeña empresa no puede sino contribuir con la ayuda a un parque. Esa será su contribución, pero investigada, no impuesta, sino investigada a esa sociedad. Rodrigo Botero, adelante. Bueno, muy buenas tardes. Pues yo había advertido que desafortunadamente no podía estar desde el principio de la charla y me perdí la esencia de la presentación del doctor José María, a quien le agradezco mucho. Entonces voy a hacer una afirmación. Si de alguna manera en la exposición estuvo, no es necesario que se repita, sino que luego yo me actualizo. Y si no, sí me gustaría que el doctor me comentara al respecto. Yo sostengo que uno de los principalísimos grupos de interés es el de las personas que trabajan en la organización. Y digo que la organización tiene la obligación sagrada de devolverlas a la sociedad todos los días y al final de su vinculación a la organización, mejores personas, mejores seres humanos, personas que hagan un mejor papel social. ¿Qué nos puede decir al respecto? Repito, si ya lo comentaron de alguna manera, pues no es necesario que lo repita, yo después me actualizo. Muchísimas gracias y saludos a todos. Muy interesante. Si os parece hacer todas las intervenciones ya juntas y las contesto todas globalmente, por si hay algún aspecto cruzado. ¿Parece bien? Vamos a preguntarles a ellos, Luis Fernando Montoya, Sergio Villegas, Luis Javier Gómez. La pregunta que hace el doctor Botero tiene relación con la de ustedes. No, yo tengo un comentario al respecto para que sea pues desarrollado. Entonces no sé si lo hago o esperamos una posterior. Por mí, por favor, por mí si quiere lo puede hacer y luego intento ya contestar porque seguro que habrá cosas que podremos cruzar. Claro que sí. Perfecto, no, muchas gracias. El comentario va enfocado a lo siguiente. Alcanzó usted pues a mencionar que antes de 15 años los principales desarrolladores, digamos, de un país era el sector público. Luego, pues, obviamente son las empresas, ¿cierto? Y digamos que en cuanto pues, la responsabilidad social, yo creo que tiene que estar enmarcada también o debe existir un Estado supremamente fuerte, porque es que, digamos que frente a empresas pequeñas o medianas en el propio Estado, pues se dan muchos elementos que usted pues ha mencionado frente a los valores éticos que se deben dar y digamos que no generan tantas o generan muchas repercusiones en ciertas sociedades, pero digamos en un Estado digamos que no es grande, ¿cierto? Versus unas compañías, unas multinacionales que sus producciones o sus ingresos pueden ser incluso más grandes que el mismo país donde participan. Entonces, ahí casi que los países en desarrollo, los países pequeños, casi que se abren y abren sus políticas públicas, abren sus legislaciones para que ingresen estas empresas. Y digamos que ahí hay como una disparidad, ¿cierto?, que se presenta en esas empresas que ingresan al país, que tienen, como les reitero, unos ingresos superiores incluso al PIB pues, de cada país, ¿cierto?, a los ingresos pues, brutos de cada país. Entonces, ahí que, digamos que en una discusión que se presentó en un foro, decían, pues, un país debe tener una estructura en cuanto al Estado, en cuanto a instituciones judiciales, legislativas fuertes, para que si bien estas empresas que tienen tanto, digamos, poder, puedan manejar o obtengan un control en cierto sentido para ingresar pues a este tipo de países, ¿cierto? Y ya frente a este fin de semana salió pues una noticia en Colombia frente ya al tema de élites, ¿cierto? Y resulta que en Colombia, digamos que y ya va pues a por qué daros el comentario, el país en los últimos casi como 25 años ha sido gobernada o dicen que ha sido influenciada grandemente por el 0.02% de las élites, ¿cierto?
Y esto tiene que ver con, digamos, frente a una investigación o alguien también, es un escritor que se refiere a que cuál puede ser, porque unos países se desarrollan más que otros, ¿cierto? Que se llama Stefan Derkon, y la tesis de él es básicamente porque en ciertos países hay un acuerdo o hay un tema común, y es que las élites, por el acuerdo entre las élites, ¿cierto? Las élites entre ellas se reúnen y tienen un objetivo: vamos a poner este país mejor que otro, nos reunimos y acuerdan, y digamos que esos líderes políticos, esos líderes empresariales como tal, hacen ese pacto para que el país se desarrolle, para orientar unas políticas, porque realmente ellos son los que inciden, como usted muy bien lo decía, las empresas son las que marcan, digamos, las políticas y pueden generar el desarrollo de un país y hacen que crezca y progrese. Entonces, digamos que ahí esas élites son importantes, pero también digamos que tiene que existir un Estado que al menos con instituciones fuertes regule ese aspecto. Ese era como mi comentario frente a este tema de la responsabilidad social. Perfecto. Adelante, doctor Payet. Sí, ¿qué hacemos? ¿Hacemos todas las intervenciones y así hago una última intervención global? Como prefiera, doctor Hernán. No le oigo, Vamos a preguntarle, Sergio y Luis Javier, ¿esperan que responda el doctor José María o las preguntas de ustedes tienen relación con la de ellos, con la anterior? Sergio y Luis Javier. Mi pregunta no tiene relación con el tema anterior, pero si quiere la hago de una vez para que le involucren en aras del tiempo. A ver, implementar programas de responsabilidad social empresarial en organizaciones de tamaño grande, pues es relativamente fácil, porque las empresas tienen pues unos procesos y unas estructuras que les permite ser conscientes de esas influencias que tienen en todos estos públicos de interés. Sin embargo, en las pequeñas y medianas empresas, en las pymes que llamamos aquí en América Latina, es mucho más complejo, porque pues la empresa no es consciente del impacto que tiene sobre el medio. Quería preguntarle, desde su experiencia personal acompañando empresas, desde la consultoría, desde la asesoría, digamos, qué tácticas o qué estrategias han sido exitosas concientizando a estos empresarios PYME para adoptar todos estos principios de responsabilidad social empresarial y montar programas al interior de las empresas para responder a esos intereses. Fantástico. José María, tenés entonces dos preguntas para responder. Tres, vale. La de... Sí, vale, pues, a ver. El doctor Luis Fernando Montoya, Sí. la de Sergio. No sé si cabe ahí la de Luis Javier. Yo sí, es posible. Sí, es posible. Adelante, muy sencillo. Pues. Básicamente, en Davos, ahorita, el Foro Económico Mundial habló también de los grupos de interés, y viene hablando desde hace tiempo de los grupos de interés. Pero como sabemos, la economía por el desarrollo tecnológico ha cambiado mucho. Las empresas de hoy no son iguales. Hola, perdí la conexión. Hola. La pregunta mía es: ¿qué tanto conversan los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU con los grupos de interés del Foro Económico Mundial, teniendo en cuenta que ellos están hablando inclusive hasta de un reseteo, o sea, casi que de un reinicio de la economía con otros parámetros? Vale, perfecto. Pues si les parece, miro de respuesta a los distintos temas. En primer lugar, sobre todo por la respuesta de Rodrigo Botero, sobre si las empresas deberían de hacer mejores personas, ¿no? Ese es un tema que seguramente unos años atrás y todavía ahora para muchas empresas resultaría contrario es decir, se vería como paternalista.
unos años atrás. Y por tanto, habría mucha gente y sindicatos que se opondrían a ese planteamiento. Pero hay cosas que han cambiado. Entonces, cuando antes decía de la nueva legitimidad de las empresas, pues como hay empresas que realmente están intentando y están haciendo las cosas bien, pues están ganando una nueva legitimidad para intervenir en cosas de las personas que antes sería impensable. ¿Por qué? Pues porque antes era impensable que una empresa pudiera sugerir e invitar a sus trabajadores a comer bien, a comer fruta y a no comer tantas grasas, o por ejemplo, invitarlos a hacer voluntariado en su tiempo libre. Y en cambio ahora está pasando que hay empresas que invitan a sus trabajadores a hacer salud en su vida privada, a hacer deporte y a hacer voluntariado, por ejemplo. Claro, eso, como digo, forma parte de una nueva manera de entender la gestión empresarial, y aquí la empresa está haciendo una función que hasta ahora solamente la hacía la administración con campañas públicas sobre la salud o sobre promocionar la acción social, ¿no? Eso forma parte de ese nuevo papel de la empresa que solamente algunas empresas pueden hacer, porque no tendría sentido que una empresa que nunca ha hecho responsabilidad social aparezca de un día para el otro y diga a sus trabajadores no sé qué, porque no lo van a entender, incluso va a poder ser contraproducente. Por tanto, tiene que ser un tema que se vaya trabajando a través de la cultura empresarial y que encuentre receptividad en sus personas trabajadoras y otros grupos de interés. Pero sí que es verdad que aquí las empresas que trabajan con ese sentido de propósito están avanzando en esta línea. Igualmente, viceversa, cuando una empresa se posiciona, digo, caso real, una empresa que empieza a hacer activismo empresarial y se posiciona, y hay directivos de esa empresa que se posicionan públicamente en algunos temas relacionados pues con la gestión de la diversidad. O toman posicionamiento sobre, por ejemplo, la democracia o los procesos democráticos de liberación nacional, etcétera, etcétera. Claro, pues hay trabajadores que dicen, oiga, perdona, esta empresa hemos hablado de que es una empresa que tiene un compromiso de responsabilidad, etcétera, etcétera. ¿Cómo es posible que haya un director de esta empresa que, aunque hable desde su perfil de Twitter personal, no corporativo, pero emita sus opiniones? ¿Y por qué habla de esos temas y no habla de otros? Por tanto, eso supone también una interacción no solo de la empresa hacia las personas, sino de las personas hacia la empresa y hacia los directivos, ¿no? Cuestionando pues, algunas cuestiones que se hacen en ese sentido. Por tanto, aquí retos difíciles de gestionar. Sobre el tema de empresas grandes, pequeñas, había dos preguntas, ¿no? Una, efectivamente, las empresas pequeñas cada vez en este nuevo rol de la empresa notas que hay unas ganas de participar más y de quejarse, no solamente de lo mal que lo hacen los gobiernos, sino del riesgo que suponen las empresas grandes, porque ejercen un poder desmesurado como lobby ante la administración y en la legislación, condicionándola para que esté más pensada para las empresas grandes. Con lo cual, aquí empieza a verse una diferencia que además las organizaciones que representan a las empresas pequeñas pues lo demuestran y lo ejercen, y esto cada día lo vemos y lo notamos, con lo cual todo ese debate sobre que estamos hablando, sobre el papel de la empresa en la sociedad, pues claro, depende de si una empresa tiene una dimensión o tiene otra, pero sin duda yo comparto la intervención de Luis Montoya en el sentido de que hace falta un Estado fuerte que no quiere decir que lo haga todo, pero un Estado fuerte en el sentido de que tenga una autoridad reconocida y que pueda defender los intereses de la mayor parte de la sociedad, los intereses generales y por tanto los de la pyme seguramente por encima de... Pongo un ejemplo aquí, pues ahora hace unos años, no sé, debe hacer 5 años o algo así, pues una de esas grandes empresas, ACS, pues de un empresario muy reconocido, Florentino Pérez, propietario además del Real Madrid, pues construyó una cavidad, utilizó una cavidad subterránea en el Mediterráneo para hacer un depósito de gas enorme, ¿no? Para poner el gas ahí dentro. Bueno, eso, cuando se empezaron a hacer los experimentos, ya se vio que eso causaba terremotos, pequeños terremotos, en la costa catalana y valenciana, ¿no? Ellos pasaron de las pruebas y contaron con la complicidad del Estado, hasta que al final los terremotos fueron a más, se demostró que eso era inviable, pero además resulta que esa empresa no ha perdido nada, sino que el Estado además lo ha tenido que indemnizar con, no sé si 1.500 millones de euros.
Con lo cual, oiga, está muy bien, ¿no? Ese capitalismo de amigos, ese capitalismo donde tú no te la juegas, sino que, o sea, la pyme sí que se la juega, si le va mal, lo paga el empresario, pero esa gran empresa, si le va mal, lo pagamos todos, porque le paga el Estado. Pues eso es lo que no puede ser. Y en España hay un capitalismo, que no es un capitalismo real como hay en el mundo, sino es un capitalismo de amigos, donde hay algunas empresas grandes que deciden cosas que no le corresponde decidir y que se llevan todos los beneficios de las políticas públicas. Eso es así, y no creo que no lo digo yo, sino que aquí pues la mayoría de gente lo compartiría, ¿no? Por otra parte, ¿cómo actuar con las empresas pymes desde un punto de vista de la implantación de la responsabilidad social? Pues yo efectivamente les decía antes que he trabajado desde hace 20 años con empresas y organizaciones de todo tipo y también con empresas pyme, y creo que eso me ayudó mucho a comprender realmente qué es lo que era la responsabilidad social. Claro, por supuesto, si tú utilizas el modelo de una empresa grande con una empresa pyme, pues eso no va a funcionar. Si tú empiezas a hablar de certificaciones con una empresa de 5 trabajadores o de 30 trabajadores, eso no va a funcionar, ¿no? Seguramente esa pyme, y seguramente si es una empresa familiar, pues va a tener un sentido de la responsabilidad social mucho más potente, porque seguramente estará alineado con los valores de la familia propietaria, etcétera, etcétera. Seguramente va a ser mucho más potente, pero con una gestión mucho menos sistematizada. Y en cambio, esa empresa grande va a tener una gestión muy sistematizada, con normas, códigos éticos y tal, pero va a ser menos auténtica, porque lo van a hacer porque lo ha decidido un consejo de administración, un equipo técnico, y lo van a hacer, pero ahí no va a haber tanta autenticidad. ¿Qué es lo que debemos hacer? Pues acompañar a esa empresa grande para que lo puedan trabajar con más autenticidad, con unos valores más intensos, y ayudar a esa pyme para que lo pueda sistematizar dentro de lo posible. Pero por supuesto, y les pongo un ejemplo ya en lo más pequeño, ¿no? Pues yo incluso he trabajado con tiendas, ¿no? Con tiendas familiares, un proyecto para el gobierno catalán con sector detallista familiar, ¿no? Claro, y recuerdo que un día de una cámara de comercio me pidieron, oye, nosotros también intentamos trabajar con comercios pequeños y nos fue imposible, ¿no? ¿Cómo es que a ti te salió tan bien y tal? Claro, cuando les pregunté cómo lo habían hecho ellos, fíjense, un pequeño detalle, ¿eh? Ellos resulta que habían enviado unos expertos con unos cuestionarios y llegaban a la tienda y empezaban a preguntar, ¿tienen ustedes un sistema de gestión de la responsabilidad social? ¿Tienen ustedes un sistema de cálculo de la huella de carbono? ¿Tienen ustedes un sistema de...? Claro, ese pequeño empresario autónomo seguramente se asustaba y al final decía, oye, mira, eso no va para mí, y eso al final no recogían nada. Claro, mi sistema era otro completamente distinto, ¿no? Era ir allí y empezar a hablar, oiga, ¿usted de qué se siente más orgulloso en esta tienda? ¿Qué es lo que mejoraría? ¿Qué es lo que no sé qué? Y a partir de ahí ibas tirando y al final sacaba todo lo que me interesaba desde el punto de vista de la responsabilidad y le podía dar consejos. Pero tú tienes que adaptarte a la realidad de con quién estás hablando. No puedes hablar como si estuvieras hablando con una empresa de 3.000 trabajadores, ¿no? Por tanto, es un tema casi diría de sentido común, de no ir con metodología de empresa grande, sino comprender qué quiere decir la gestión de la responsabilidad social más allá de hacer memorias y hacer códigos éticos. Y finalmente, en la última pregunta, ¿no? Sobre el tema de Davos, pues sí, efectivamente, pues aquí hay muchas tendencias en marcha, ¿no? Pero creo que es interesante ver cómo, claro, los ODS han salido de Naciones Unidas y van dirigidas a todos los actores públicos, privados, sociales, incluso a la ciudadanía, pero finalmente han salido de los gobiernos. Lo que es interesante es ver cómo desde las empresas o desde los foros empresariales también han salido iniciativas, y ahora pues se mencionaba el Foro Económico de Davos, ¿no? Bueno, pues ahí hay una tendencia también interesante que ha ido incrementando en los últimos años y que también se basa en que las empresas tienen que incorporar ese diálogo con los grupos de interés, tienen que incorporar ese sentido de responsabilidad social, ese sentido de propósito, pero además, como corresponde en un órgano de este tipo, no solamente hablan de cada empresa, sino que hablan desde un punto de vista más sistémico. ¿Y qué dicen? Pues algo que creo que es muy importante. Dicen que deberíamos pasar de un capitalismo de accionistas a un capitalismo de stakeholders, o sea, de grupos de interés. Eso es un cambio muy importante, muy importante. Ellos hablan, por supuesto, de capitalismo. Hay gente que hablaría de otros modelos, es igual. O sea, hay gente que hablaría pues, de la economía donut, ¿no? Que es un modelo, como puede haber otros muchos modelos, ¿no? Pues, bueno, ellos hablan de capitalismo, pero hablan de un capitalismo distinto. Y, por tanto, un capitalismo que, como debe tener en cuenta los grupos de interés, y eso no solamente quiere decir escuchar, sino crear valor para los grupos de interés, pues eso tiene una limitación obvia en la orientación al capitalista. Y por tanto el capitalismo tiene, por supuesto, unos derechos que se le tienen que reconocer y se le tienen que remunerar, pero no es
el único grupo de interés que tiene intereses legítimos. Por tanto, esa es la tendencia que finalmente creo que acaba conectando, acaba formando parte de un mismo punto de vista, ¿no? Son las 9:30 aquí en Cataluña. No sé si hay alguna pregunta más, pero lo digo porque llevamos 1 hora y media y yo, doctor Hernán, sí que tendría el tiempo ya un poco justo, porque aquí ya es más tarde y además estamos, ya me perdonarán, pues estamos en fiesta mayor y es mi aniversario y tengo unas actividades familiares y por tanto tampoco puedo pasarme más de la hora, que si no verán una mano que me coge por aquí de la oreja y se me lleva directamente y se quedan ustedes con los ODS aquí detrás mío. Felicitaciones entonces por su cumpleaños. Es mañana, es mañana, es mañana, pero bueno, hoy lo empezamos a celebrar. Sabemos de su urgencia, sabemos de el dolor que le embarga con la muerte del ser querido, pero vamos a redondear entonces, si les parece, doctor Luis Botero, doctor William Yarse, como saquemos unas conclusiones generales de lo que hemos oído. Doctor Botero. Agradezco mucho, me pareció muy interesante, la respuesta me pareció muy interesante, ¿no? Simplemente, pues, en otra oportunidad me gustaría saber cómo cree que la responsabilidad social cambia cuando un país pasa de un modelo, digamos, más socialista, como lo que está pasando en Colombia o como le pasó en España, a países más socialistas, qué impacto ha tenido, pero eso puede ser en otra oportunidad porque estoy muy agradecido y me parece que lo debemos dejar ir. Muchas gracias. Bien, doctor Luis, si quiere nos podemos quedar otro rato después de que él se vaya y redondeamos esos temas. Doctor William, qué placer verlo. Muchas gracias, un saludo a todos. Simplemente, pues, 2 puntos. Uno, que yo creo que sí vale la pena hacer ya aterrizar esto mucho en la realidad colombiana. Y en segundo lugar, que el gran tema de la responsabilidad social, y lo sabemos de siempre, ha habido cualquier cantidad de teorías sobre la responsabilidad de las empresas, se resume en hacer las cosas bien, pensando en el impacto que las mismas causan en el funcionamiento de la sociedad, en las personas, en todos esos grupos de interés. El tema es cómo hacer que eso se cumpla, porque es que pasar del estado de conciencia a la acción, ahí es donde todas estas teorías se la juegan. Sí, señor. Doctor José María, muchísimas gracias, un aplauso grande para usted y que le vaya pues muy bien y muchas gracias por habernos acompañado. Un placer compartir esta conversación. Yo he estado 2 veces en Medellín para dar 2 conferencias. Encantado si alguna vez puedo volver por aquí y saludarles personalmente. Cuando vuelva, por aquí estamos dispuestos a recibirlo. Un abrazo. Muchas gracias. Sí, gracias. Gracias. Adiós. Adiós. Luis Javier, por favor, tú, ¿por qué no nos introduces ese tema que ha planteado el doctor Botero y que ha planteado también el doctor Yarse sobre la aplicación de todos estos métodos a la situación que está viviendo el país? Bueno, simplemente como para que empecemos a conversar, yo creo que el doctor Botero tiene mucha razón cuando dice que sería muy interesante analizar cómo influye los términos de la responsabilidad social empresarial cuando pasamos de un modelo, digamos, netamente capitalista, neoliberal, digamos así, a una visión más social o más socialista. Que pues, habría que tener en cuenta que en América Latina el socialismo es diferente al europeo, ¿cierto? Con todos sus defectos, porque aquí estos grupos de poder que llegan al poder precisamente, o estos partidos políticos que llegan al poder, llegan con los intereses sociales, y más en una sociedad que está haciendo un proceso de tránsito hacia una sociedad, digamos, más incluyente. Si uno mira, pues, digamos, todos los informes de la Comisión de la Verdad que generan, o las acciones de la JEP, que generan tanto en la sociedad civil como en el mundo empresarial y en ciertos sectores del establecimiento, las Fuerzas Armadas y todo, mucho retraso. Entonces, uno
en una sociedad dividida como la que nosotros tenemos enfrentada, en donde hasta hace poco no se podía expresar lo que uno pensaba y todo, pues tiene que aprender a conversar entre unos con otros, los empleados con los patronos, las empresas con los grupos de interés, etcétera, etcétera. Y el doctor Yace tiene razón cuando dice que una cosa es establecer unos objetivos y otra cosa es implementarlos, porque implica un cambio de conciencia. Yo asistí, por ejemplo, a unos diálogos que se hicieron aquí hace un tiempo hablando sobre el tema del cambio social. Y resulta que el cambio social implica un cambio cultural. Entonces, esas son labores que toman mucho tiempo. No son, y cuando los estados o las empresas implementan estos proyectos, pues toman mínimo pues de 4 años en adelante. O sea, eso no se hace de la noche a la mañana. Y lo otro es de dónde van a salir todos esos recursos para hacer todos esos proyectos. Es decir, tenemos que empezar a crear un modelo de participación más activo. Mira el caso, por ejemplo, de Antioquia con el tema del GEA. Los accionistas no reciben dividendos los que les corresponde. Cuando los gris que llegan a comprar a las empresas del grupo empresarial antioqueño, las empresas del grupo empresarial dicen, no, pero es que nos está comprando las acciones muy baratas, y eso que los gris están ofreciendo un precio por encima al del mercado. Entonces, ¿qué pasaba allí? Entonces, ¿cómo hablar de responsabilidad social empresarial cuando ni siquiera muchas veces los pequeños accionistas de las empresas o los mismos accionistas de las empresas, que es el modelo más clásico, pues, que mete plata, quiere esperar una rentabilidad, ni siquiera obtiene los beneficios que debería obtener? Yo planteo eso como para mostrar que el ambiente en el que estamos viviendo nosotros tiene varios factores donde el tema de responsabilidad social pasa también por una reflexión sobre la necesidad de la inclusión social, ¿cierto? Pasa por un replanteamiento de los modelos, un diálogo social, en fin. No se te oye, Hernán. ¿Alguien más quiere sacar alguna conclusión? Sí, Hernán, ¿me escuchan? Adelante, doctor Yarza. Sí, que lo estamos viviendo dramáticamente en este momento con lo del cambio de presidente, con todo el cambio que ha anunciado, y es que se está enfrentando a la dura realidad de lo que es gobernar un país donde no hay disciplina social. Y esa falta de disciplina social va desde el señor Sarmiento, por poner un ejemplo, hasta el señor que embetuna en el Parque de Bolívar. Porque si no, como ciudadanos, no tenemos conciencia de que vivir en sociedad implica deberes y responsabilidades, pues va a ser muy difícil que aceptemos que ese hecho de vivir en sociedad implica que cedamos a muchas cosas que son intereses individuales en aras del bien común. Eso va desde que la persona que se parquea donde no debe ser, de la persona que reacciona violentamente porque se le llama la atención por una infracción, desde el empresario que puede, el comerciante, como lo vimos dramáticamente en Antioquia, donde se piensa que tumbar al otro es un signo de habilidad y de capacidad comercial. Lo vimos en el nivel industrial con lo que se citaba del GEA, donde por muchos años los que mandaban tuvieron la acción bajita porque les interesaba tener la bajita. Pero ahora llegó el señor Gilinski y los accionistas se dieron cuenta que la acción valía más. Entonces, mientras no tengamos ese grado de disciplina y de conciencia social, puede llegar Petro, puede llegar el que sea, pero se va a enfrentar a esa dura realidad de que en Colombia los ciudadanos no tenemos esa conciencia de que vivir en sociedad implica deberes y responsabilidades. Luis Fernando, Rodrigo, Ignacio, Sergio, sus opiniones. Buenas tardes, ¿no? Yo lo que pasa es que como me perdí la esencia de la charla, pero por supuesto estoy totalmente de acuerdo con el doctor William Yarza
Usted sabe que lo aprecio y lo admiro mucho. Y creo que ese es uno de los grandes problemas del país y que eso tiene mucho que ver con que se haya debilitado tanto el Estado, en la medida en que el Estado somos todos y mientras todos hagamos lo que nos dé la gana, así suena muy feo, pero es verdad, estamos muy lejos de una responsabilidad social colectiva que a la hora de la verdad lo que puede ayudarnos. Muchas gracias a todos, un saludo muy especial. Bueno, muchas gracias a usted. ¿Alguien más? Quisiera hacer un comentario. Sí, adelante. Pues el tema de cómo acabar de implementar, pues, o de hacer consciente al empresario con estos temas de la responsabilidad social es algo que yo creo que también hay que trabajarlo desde el punto de vista de la cultura. Pues, mejor dicho, tenemos que empezar también por cambiar algunos parámetros de la cultura empresarial, porque estamos acostumbrados a, o mejor dicho, la cultura de desempeño empresarial está muy orientada a cumplir. Y cuando se habla de cumplir, es cumplir con los mínimos, con los mínimos requeridos, en todo el sentido de la palabra, llámese en impuestos, en legislación, en desechos, en contaminación, siempre a cumplir con el mínimo y no pensar en ir de pronto un poco más allá o en extender esos beneficios, algo así. Entonces, importante, pues una de las conclusiones que saco yo de la charla es que también hay que trabajarle mucho en nuestro medio a ese tema de la cultura empresarial para digamos, abordarlo de una manera un poco más integral y más profundo en términos de los objetivos que se persiguen con los programas de responsabilidad social. Muchísimas gracias, Sergio. Frente a esta situación del nuevo gobierno, un gobierno al que yo realmente le tengo mucho temor, porque vamos a pasar de un sistema en donde 3 elementos eran como la base de ese sistema, que son el sistema de propiedad privada, el sistema del respeto profundo de la familia y su formación, y el gran respeto por todo lo que es relacionado con el medio ambiente, que pues frente al fracaso que tuvimos electoral significa que habíamos hecho poco o que habíamos sido incapaces de concientizar a las nuevas juventudes sobre esos grandes valores de la democracia que ofrecía esas oportunidades. Entonces, de ahora en adelante, todos estos conceptos, ¿en qué tono, en qué punto, en qué nivel van a quedar? Está muy brava la pregunta. No, ese es el gran interrogante, porque es que ha sido un inicio de un gobierno con unos mensajes muy disímiles, es decir, dice una cosa, la cambia, pero el gran temor en el fondo es, dicho en buen paisa, vaca ladrona no olvida portillo, y sabemos cuál es la formación, la experiencia, la trayectoria de quien va a estar ahora a la cabeza del gobierno. Todos rezamos para que le vaya bien, todos rezamos para que Colombia como ente institucional no se vea más afectado por una gestión gubernamental destructora, pero uno es cautamente negativo, por decirlo de alguna manera, porque quien ha sido no deja de ser, es muy difícil que deje de ser. Ignacio, ¿cómo sigues? Perdón, y los primeros mensajes son muy negativos en muchos aspectos. Exacto, Rodrigo. Sin embargo,
Sin embargo, siendo uno, como lo dice William, cautamente negativo, yo en lo personal he visto que este señor está mostrando o ha mostrado en algunos momentos una tendencia como a la socialdemocracia, que si se fuera por ese lado, yo creo que sería muy beneficioso y salvaría sus 4 años y no le haría daño al país. Pero pues lo que pasa es que ante la total incertidumbre no sabemos qué va a suceder, ¿no? Y como ha dado señales tan supremamente contradictorias a lo largo de todo el proceso, entonces no sabemos. Pero ojalá pues que se orientara por el lado que menos daño le haga al país. Sería lo deseable. Luis Fernando, Ignacio, para despedirnos. ¿Cuál es tu opinión, Luis Fernando? Ignacio. Buenas. Luis Fernando, hombre, no te había saludado. Buenas tardes, ¿cómo está? Yo creo que ahora y lo que generó pues la elección de este gobierno fue un tema de hastío, ¿cierto? De un hastío a unas directrices o a unas políticas y una forma de gobierno que se iba dando, y que, si recuerdan pues la conversación con Álvaro Tirado en su momento, históricamente pues estos hastíos se han presentado. Me acuerdo que cuando hablamos con él fue el tema de la primera línea, estaba muy reciente eso, y digamos que en ese momento el hastío era tan grande, y pues yo creo que eso fue lo que generó esto, que digamos que racionalmente las personas, o convencer a personas de que esa no es la solución, o que digamos que ellos dicen, pues estamos en este momento, ¿qué más mal puede pasarnos? ¿Cierto? Y ese qué más mal puede pasarnos en una sociedad donde, digamos, los datos son que el 80% de las personas tienen un salario mínimo, ¿cierto? Donde solamente el 40% de la sociedad o tienen un trabajo, porque el 60% son informales, ¿cierto? Donde la cantidad de empresas acá, el 93% de las empresas en Colombia son microempresas que tienen apenas 3 trabajadores. Entonces, eso hace que sea un panorama, digamos, que hace que el hastío sea muy grande, y que se busque como tal una solución diferente, y que es que puede que la solución sea peor, pero es que ¿qué más peor puede ser de lo que estamos? ¿Cierto? Entonces un hastío que se presenta en una sociedad, y yo les reitero, digamos, como los datos. Esto salió una publicación, les digo cuál, José, denme un segundo, que salió el fin de semana en El Espectador, de una investigación que se presentó de una persona, ya les digo cuál, denme un segundo, la tenía acá a la vista, donde les decía que el 0.5% el 0.02, denme un segundo, aquí la tenía. Se llama, el artículo es Perfil de las élites en Colombia desde 1991. Lo hizo una investigadora que se llama Jenny Pierce, de la Universidad Inglesa London School of Economics, y el profesor de la Javeriana Juan David Velasco. Perfil de las élites de Colombia. Sí, sí. Entonces, dice, la investigación asegura que desde el 91 solo el 0.02% de la población ha direccionado el rumbo de un país que hoy tiene 50 millones de habitantes. Además, documenta que 68 familias han manejado la política, y aún prevalece el patriarcado en la cúpula del poder público. El estudio perfila quiénes y cómo son las élites que han ocupado los máximos cargos del gobierno, los organismos, las altas cortes, el Congreso. Entonces, pues digamos que frente a eso, yo pienso que ese es el hastío, ¿cierto?, que se presenta,
y que digamos que esa es como la reacción del por qué se llega a estas instancias y a este gobierno, digamos, bien con esperanza, o simplemente dicen, pues, ¿qué más malo puede pasar? ¿Cierto? Eso es como lo que pienso al respecto. Doctor Hernán, no se le escucha. Está en silencio. Doctor Hernán está en silencio. Doctor Hernán, no se le escucha. No sé si los... Prende el micrófono, Ignacio, prende el micrófono. Ignacio, prende el micrófono. Ahí sí. Adelante, Ignacio. No, estaba anunciando que Luis Fernando estaba esperando una respuesta tuya. Porque no él estaba oyendo. Ya. Bueno. Augusto, ¿quieres concluir? Y bueno, ya sabéis que el tema de Colombia eso no lo toco. Yo estoy en la línea que ha comentado Luis Fernando. Es decir, cuando no hay satisfacción y demás, es que es lícito hasta cambiar, aunque sea con riesgo. Si verdaderamente la situación es la que dice Luis Fernando, va a pasar y además ahora se va a acentuar los problemas para todos, ¿eh? Se van a acentuar. O sea, el péndulo va a oscilar mucho más. Va a ser mucho más peligroso todo. En cuanto a... para todos, ¿eh? Hablando para todo el mundo. Porque los sistemas se están cayendo. En cuanto a la charla de este hombre, a mí me ha parecido muy interesante. No sé quién dijo, si Ignacio dijo algo sobre el Estado, la necesidad del Estado. Yo no tengo tan claro que los Estados estén contribuyendo ahora mismo y estén funcionando correctamente. Yo creo que este grado de corrupción en los Estados es un impedimento ahora mismo y un problemón de cuidado. Por lo menos hablo del Estado español, que es un auténtico desastre de arriba abajo. Las estructuras es la corrupción pura y es la antítesis de una cosa creativa. Entonces, soy muy escéptico con la charla un poco de este. No te oigo, Augusto. Digo que la mejor suerte, que se me ha ido, la mejor suerte para todos vosotros, para Colombia, pero bueno, vamos a estar todos metidos en el lío, en el cambio vamos a estar todos. O sea, la perspectiva es de cambios muy profundos, nada más. Bueno, entonces, muchísimas gracias a todos por su participación en esta tertulia. Nos deja muchos interrogantes, nos deja muchas preocupaciones, de pronto nos deja muchas culpabilidades porque pudimos hacer más por este país y no lo hicimos oportunamente para reducir su pobreza. Podíamos de pronto haber logrado más para reforzar más el concepto de la importancia de la empresa privada como oportunidades, para insistir en la importancia de la familia y de la vida que está tan amenazada. Gracias. Oportunamente les haré llegar el video que hemos grabado. Que pasen buenas tardes. Saludos a todos. Un abrazo. Gracias por la compañía. Igualmente para todos. Hasta luego. Un saludo para todos. Gracias. Ignacio, que te alivies. Bueno, ahí estoy en convalecencia. El computador es como me ayuda en estos días como para entretenerme. Bueno, yo te estoy llamando. Bueno, muchas gracias a todos y hasta la próxima. Hasta luego. Sí, Rodolfo, Dios te pague por todo. Ya vi el artículo tuyo para publicarlo esta semana. Sumamente interesante. Luis Javier, adiós. Doctor Yarse, hasta luego. Que esté muy bien. Gracias por todo. Gracias, lo mismo.
doctor Salas, no le oigo. Tiene el micrófono apagado, doctor Salas. Rodolfo, tiene el micrófono apagado. Sigues con el micrófono apagado. No te oigo. Micrófono apagado. ¿Y ahora? Ya, sí, dale, adelante. No, un saludo para todos y felicitarte por cómo animaste bien toda esta reunión. Estuviste muy bien, muy satisfactorio, y también el disertante fue altamente satisfactorio. Y muy buenas todas las intervenciones. Lo he seguido y me he entretenido mucho. Gracias, aunque no me toca vivirlo, estoy en otro país. Gracias. Pero me reservo el derecho de opinión sobre mi país. Perfecto. Gracias. Creo que es suficiente. Hasta luego. Doctor Yarse, fue un placer haberlo visto. Sí, buenas tardes. Hacía mucho tiempo que no lo veía. Sí, señor. He tenido distintas circunstancias que me han privado, pero he estado siempre muy atento al chat y a disfrutar ahí de las opiniones de todos. Muchas gracias. Qué bueno. Gracias por su participación. Y hasta que nos volvamos a ver. ¿Ya cuánto cumple su hijo de muerto? Ya son 3 años y 5 meses. 3 años. Pero el dolor ahí queda. Ah, sí, ese no se borra. Ese no se borra. Así estoy pasando yo. Hace 3 meses perdí una nuera muy querida. Sí, señor. Y eso es como un hijo que se muere. Doctor William, Dios le pague y hasta luego. Bueno, señor, mucho gusto, Hernán. Gracias. Que estés bien. Gracias a ti por todo ese esfuerzo y todo ese trabajo, señor. Gracias, mi señor. Lo espero, ya tenemos conferenciante para el próximo mes también. Hasta luego. Bueno, señor.